las consecuencias de no conocer a Dios, así como los beneficios de conocer a Dios son muchos. Las devastadoras consecuencias de no conocerlos también son desastrosas. Quiero mencionarte 6 peligros de no conocer a Dios. El primer peligro de no conocer a Dios es que las personas se hacen una réplica de Dios a la propia imagen de ellos. En el Salmo 50 encontramos que Israel cometió errores en su concepto de ver a Dios. El Salmo 50:16 dice que recitaban sus decretos y fingían obedecer el pacto. El verso 17 dice que rechazaban la disciplina de Dios y trataban sus palabras como basura. El Salmo 50:18 dice que cuando el pueblo de Israel miraba a un ladrón, le daban su aprobación y se pasaban gran tiempo o la mayor parte de tiempo con los adúlteros. El verso 19 dice que ellos tenían la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. El verso 20 habla que se la pasaban calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Hay personas elocuentes que recitan la palabra de Dios, pero en su interior están llenas de engaño y maldad. Claman por las promesas de Dios, pero se niegan a obedecerlo. Estas personas han hecho una réplica de Dios según ellos mismos. El Salmo 50:21, el Señor dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, mientras Israel hacía todo esto, él permanecía en silencio y pensaron que a Dios no le importaba. Pero ahora él viene y le reprende y le va a enumerar las acusaciones que tiene contra el pueblo de Israel. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios conforme a su propia imagen. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Y esto por consecuencia, amados hermanos, siempre resultará en juicio de Dios. El segundo peligro de no conocer a Dios es la falsa adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La idolatría, amados hermanos, tiene lugar cada vez que adoramos a algo o a alguien que no sea Dios. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican y dicen ser cristianos, hermanos, están sujetos a este error, a la adoración falsa. ¿Sabes? Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. El tercer peligro de no conocer a Dios es la incredulidad o la falta de confianza. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Aunque este texto se aplica directamente a la predicación del Evangelio, tienen una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. La pregunta dice: ¿cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Esto se aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza que nosotros los creyentes en Dios necesitamos para vivir la vida cristiana. En Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. El cuarto peligro es una visión o concepto indiferente o apática del pecado. En 1 Corintios capítulo 15, verso 34, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corinto, porque algunos de los que profesaban ser creyentes entre ellos no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en 2 peligrosas y vergonzosas consecuencias. La primera era que en 1 Corintios 15:34 el apóstol dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo.
Piensen bien, amados hermanos, sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza el apóstol les está diciendo a algunos de ellos que no conocen a Dios en absoluto. Velad debidamente también puede ser traducido, amados hermanos, como sean sobrios o despiértense de la embriaguez. Puesto que la iglesia de Corinto no conocía a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 15:34 dice que ellos estaban pecando. El término pecado, hermanos, se traduce de una palabra griega, armartano, que significa errar al blanco. Debido a que erraron al blanco con respecto a la naturaleza de Dios, puesto que Él es justo, la iglesia de Corinto también erraron al blanco con respecto a cómo debían vivir delante de Dios, o sea, es decir, vivir justamente. El quinto peligro, amados hermanos, es la iniquidad, es decir, vivir sin ley o vivir sin instrucción. Las palabras que las versiones hispanas de las Escrituras traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la instrucción o voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca le hubiera dado su instrucción a los hombres. Esa es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. El libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, hermanos, la palabra profecía no se refiere a un sueño o a una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena. La palabra desenfrena o desenfrenarse se traduce de un vocablo hebreo que es para, que significa soltarse de la instrucción o de la restricción o actuar como líder. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como que fueran sus propios líderes. En la Biblia encontramos un claro ejemplo en el libro de los Jueces 17:6 y 21:25, donde dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. El profeta Oseas, en el capítulo 4 del 1 al 2, el Señor reprende a la nación de Israel por su ignorancia de Dios y describe la clase de desenfreno o vida sin ley y sin instrucción que siempre va acompañada y es el resultado de tal ignorancia. El profeta Oseas nos da una lista de pecados específicos. En el verso 1 dice que no hay verdad, no hay misericordia. En el verso 2 hay perjurio, hacen votos y lo rompen, hay mentira, matan, hurtan, hay adulterio, homicidio, violencia, etcétera, etcétera. Esos son los pecados que el profeta Oseas dice que existen en el pueblo de Israel. Hagamos entonces un paralelo entre el pecado que fue hallado en Israel en ese tiempo debido a su ignorancia de Dios y el comportamiento hoy de nuestra sociedad. La ley de Dios no cambia y la pecaminosidad del hombre no disminuye, sigue en pecado día tras día tras día. Cuanto más rechazamos el conocimiento de Dios, más se desenfrena la humanidad y más inmoral se vuelve el ser humano. Y déjame decirte el sexto peligro, que es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. Y el sexto peligro es el juicio divino y destrucción. Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. El pueblo está siendo destruido porque no conocen a Dios, se niegan a conocerlos. Entonces vendrá el tiempo y el resultado de que entonces Él no va a reconocerlos como sacerdotes, dice la palabra,
ya que olvidaron las leyes de su Dios, entonces Él se va a olvidar de bendecir a sus hijos. Amados hermanos, la falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de individuos y sociedades completas. Nuestra ignorancia hacia Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras, es decir, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se refiere a su justo enojo e indignación por las personas pecadoras. Es importante, amados hermanos, notar que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre caído en el pecado es aborrecedor de Dios, Romanos 1:30. Y es hostil a su palabra, Romanos 8:7. Es debido a su impiedad e injusticia que el hombre rechaza, ignora e incluso restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Amados hermanos, hoy tenemos una respuesta a aquellas interrogantes de por qué existe mucha enfermedad en el mundo, mucha violencia, todo el pecado que hoy existe en la faz de la tierra, la violencia incrementada, es por el simple hecho que hay desconocimiento al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Te invito, amado hermano, a que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Cada día, cada sábado, podamos ir escudriñando las Escrituras, aprendiendo a cómo vivir apropiadamente. Que el Señor te bendiga esta mañana.